Hola a todos, yo soy Celia Martín Bravo, soy residente de segundo año de Oncología Médica y voy a hablaros en esta presentación sobre la urgencia oncológica. Y vamos a hablar sobre qué tiene que aparecer en la historia clínica oncológica de un paciente. Como datos específicos, además de los antecedentes personales, familiares que realizamos en una historia clínica habitual, en este tipo de pacientes tendrá que aparecer la fecha de diagnóstico del tumor para ver la evolución, qué tumor primario presenta el paciente, el estadio de la enfermedad y qué órgano tiene afectos, qué tipo de tratamiento ha recibido, la fecha del último tratamiento y qué intención tiene este tratamiento, si se trata de un tratamiento con intención curativa, con intención paliativa o de un tratamiento de soporte. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar del dolor oncológico, que es una urgencia que está presente hasta en el 30% de los pacientes recientemente diagnosticados. Y además está en casi todos los pacientes en los estadios finales de la enfermedad. Se puede clasificar en cuanto a la temporalidad en dolor agudo, en dolor crónico cuando permanece durante más de 3 meses, en irruptivo cuando el dolor aparece sobre un dolor basal que ya ha sido controlado, que está bien controlado con analgesia, y en dolor incidental, que es un dolor que aparece tras unos eventos que conocemos, por ejemplo, cuando aparece siempre tras las comidas o cuando aparece cuando el paciente se levanta de la cama, ¿vale? Él intuye cuándo le va a aparecer ese dolor. Eso es un dolor incidental. Es una sensación subjetiva y por tanto medible por una escala que es la que habitualmente utilizamos, por la escala EVA, que va de 0 a 10, 0 cuando no hay ningún tipo de dolor y 10 cuando es un dolor máximo. Ante un paciente con dolor tendremos que descartar antes de nada otras complicaciones oncológicas. Por ejemplo, ante un dolor lumbar, pues tendremos que descartar mediante una buena exploración física y una radiografía de columna lumbar, pues una fractura patológica. Ante un dolor retroesternal, una esofagitis. Un dolor en miembros inferiores, una compresión medular. Un dolor abdominal, tendremos que descartar una obstrucción intestinal. O una cefalea, pues tendremos que descartar un síndrome de hipertensión intracraneal. En función de la puntuación que hemos tenido en la escala EVA, pues podremos guiarnos para iniciar un tipo de tratamiento más suave o un tipo de tratamiento más potente de manera directa. Un dolor leve al paciente prácticamente no le limita en su actividad normal y podemos utilizar fármacos del primer escalón. En un dolor moderado, pues el paciente tiene una limitación de su actividad diaria importante y podremos utilizar directamente fármacos del segundo escalón, y ante un dolor en el que imposibilita al paciente realizar cualquier tipo de actividad, pues empezaremos del tirón con fármacos del tercer escalón. En función de la puntuación que haya referido el paciente en la escala EVA, empezaremos a tratar al paciente con unos analgésicos o más suaves o más potentes, y nos guiaremos a través de esta escala analgésica de la OMS. Ante un dolor leve comenzaremos a tratarlo con paracetamol, nolotil o antiinflamatorios, que son analgésicos no opiáceos. Ante un dolor moderado comenzaremos con tramadol o codeína, que son opioides menores, y ante un dolor grave pues empezaremos directamente con opioides mayores como la morfina, el fentanilo, la oxicodona o el tapentadol, que son los que más utilizamos con frecuencia. Además, podremos utilizar otros fármacos coadyuvantes como amitriptilina, pregabalina o gabapentina. Podremos utilizar medidas físicas como calor o compresión y soporte emocional y espiritual. Aquí os dejo una tabla con las dosis de los fármacos que con más frecuencia se utilizan en la urgencia. Bien, pues ahora vamos a hablar de la mucositis, que es una alteración de las mucosas que puede afectar desde la mucosa oral hasta la anogenital. Frecuentemente es secundario a quimioterapia, que aparece a los pocos días de haber recibido el tratamiento y alcanza su mayor severidad a los 7 o 10 días. También puede darse tras un tratamiento con radioterapia.
Estos son algunos de los factores predisponentes, como el sexo femenino, fumar o beber alcohol. Estos son los fármacos quimioterápicos que con más frecuencia lo producen, la radioterapia, recibir corticoides altas dosis o de forma crónica, y la neutropenia también inducida por la quimioterapia. Y las manifestaciones clínicas por las que más frecuente consultan los pacientes son por el dolor al tragar, la odinofagia, la serostomía, por un dolor retroesternal cuando tragan y por sensación de calambres. Esto es un resumen de las preguntillas que habría que hacerle a los pacientes, hacerle una buena exploración física tanto de la mucosa oral como de la anogenital. Nos guiaremos también por los síntomas que presentan y las pruebas que hay que hacer. Habrá que hacer una analítica para descartar que el paciente no esté neutropénico y tomar muestras si sospechamos que puede estar sobreinfectado. En caso de disfagia, pues estará indicado realizar endoscopia. Esto es una clasificación en función de la severidad de la mucositis. Si el paciente está asintomático en grado 1, un grado 2, un paciente que no tiene dificultad para comer o para beber líquidos. En un grado 3 el paciente tiene un dolor severo que sí interfiere en la ingesta. En el grado 4 el paciente no puede comer nada y el grado 5 el fallecimiento. Bien, pues en función del grado de la mucositis actuaremos de una manera o de otra. En una mucositis grado 1 o 2 se podrá tratar el paciente de forma ambulatoria. En una mucositis grado 3 que limita la ingesta, pues tendrá que pasar a observación el paciente para realizar las pruebas complementarias, comenzar con el tratamiento médico y en función de la evaluación de la evolución, pues ya decidiremos si el paciente se puede ir de alta o habrá que ingresarlo. Y en caso de una mucositis grado 4, habrá que ingresar al paciente, pues el paciente no ingiere y hay que solucionar y asegurar una vía de alimentación. En cuanto al tratamiento ambulatorio, estableceremos algunas recomendaciones generales a todos los pacientes: una buena limpieza oral, enjuagues con agua y bicarbonato tras las comidas, una dieta blanda, buena ingesta hídrica y evitar, por supuesto, el alcohol o el tabaco. En cuanto a la analgesia, podremos utilizar analgesia tópica como lidocaína, enjuagues de lidocaína antes de las comidas, sistémica como paracetamol, norotil, en función de la severidad del dolor que presenta el paciente. Para el dolor irruptivo podremos utilizar morfina de acción rápida como el Sebredol, o fentanilo como de acción rápida que es el Astral, o el Actic, que son comprimidos para chupar de fentanilo. Para las infecciones fúngicas, pues podremos utilizar enjuagues con histatina que tendrán que tragar los pacientes. Esto lo hará tras las comidas durante aproximadamente unos 7 o 10 días. Si sospechamos infección vírica con vesículas, pues podremos tratar con valaciclovir y si sospechamos una infección bacteriana, pues con antibióticos que cubran anaerobios como la amoxicilina clavulánica o la clindamicina. Para el tratamiento hospitalario tendremos que asegurar una vía de alimentación con una sonda nasogástrica o una nutrición parenteral, aportar una buena hidratación, abundante hidratación, analgesia, tratamiento antimicrobiano, como antes hemos dicho, y manejar las otras toxicidades que pueda presentar también el paciente. Diarrea post-quimioterapia. Es una diarrea que suele aparecer a los 3 o 5 días tras haber recibido la última quimioterapia. Suele ser acuosa, sin productos patológicos, suele asociar un dolor abdominal cólico y no suele acompañarse de fiebre. Habrá que descartar, como en otras patologías, pues que no se deba a una progresión tumoral, que no tenga el paciente un fecaloma, que no sea por una infección o que no sea secundaria a antibióticos. Bueno, aquí os dejo algunas características que deben aparecer en la historia clínica, que debemos preguntarle al paciente, y unas pruebas complementarias que tenemos que realizar, como una analítica básica para descartar que el paciente no esté neutropénico o ver los restantes de fase aguda,
para descartar alteraciones hidroelectrolíticas. Tenemos que hacer una radiografía de abdomen para ver que no haya una dilatación manifiesta de asas y que no esté obstruido. Una placa de tórax para descartar un neumoperitoneo. Y si el paciente ha tenido fiebre, pues sacaremos hemocultivo y coprocultivo. Si encontramos datos de alarma como peritonismo o datos en la exploración que no nos gusten, pues podremos solicitar una eco abdominal o un TAC. Esta es la clasificación por severidad de la diarrea postquimioterapia, en la que el grado 1 el paciente tiene menos de 4 deposiciones al día. Una diarrea grado 2 en la que el paciente tiene 4 o 6 deposiciones al día o se presenta en la noche. Grado 3 el paciente tiene 7 o más deposiciones y asocia incontinencia o deshidratación leve o moderada. En el grado 4 el paciente estará inestable hemodinámicamente o presentará una deshidratación severa. En los grados 3 y 4 tendremos que valorar el ingreso. En cuanto al tratamiento, recomendaremos al paciente que mantenga una abundante hidratación o sueroterapia en caso de que el paciente esté ingresado. Le diremos que mantenga una dieta astringente o incluso absoluta en los primeros días. Cuando hayamos descartado que la diarrea se deba a otras causas y hayamos concluido que es por la quimioterapia o por la radioterapia, en caso de que el paciente realice más de 6 deposiciones al día o que sea persistente y no se corte, pues podrá tomar loperamida. Tomará un comprimido tras cada deposición, con un máximo de 8 comprimidos al día. En caso de una diarrea infecciosa, pues si se trata de una colitis pseudomembranosa por un Clostridium difficile, pues podrá tomar vancomicina 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días, asociado a un aislamiento de contacto. O en caso de una diarrea infecciosa por otras causas, pues ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Bien, la cuarta urgencia oncológica que vamos a ver es la emesis post-quimioterapia. Hay que decir que si no hiciéramos una correcta profilaxis contra las náuseas y los vómitos cuando administramos la quimioterapia, hasta el 80% de los pacientes referirían este síntoma. Lo más importante de todo es descartar otras causas que puedan producir náuseas o vómitos, como una oclusión intestinal, por fármacos, los opiáceos en su mayoría, infecciones, alteraciones metabólicas, gastritis, de causa central como metástasis cerebrales o hipertensión intracraneal o progresión tumoral. Estos son los grados de severidad de los vómitos. Vómito grado 1 cuando el paciente tan solo tiene 1 o 2 episodios al día. Vómito grado 2 si tiene de 3 a 5 episodios. Grado 3 si tiene 6 o más episodios en 24 horas o necesita otra vía de alimentación accesoria. O vómito grado 4 cuando precisa intervención urgente con riesgo vital. El tratamiento, pues estableceremos las medidas de soporte, dejaremos al paciente en dieta absoluta en principio y estableceremos una correcta sueroterapia, una reposición hidroelectrolítica en caso de que haya déficit y como antieméticos podremos utilizar el primperan, que es la metoclopramida, cada 8 horas en un principio. Podremos asociar a este el ondansetron y en caso de resistencia y de que el paciente continúe sintomático, además de asegurarnos de que no existan otras causas, pues añadiremos la dexametasona de 4 a 12 miligramos al día intravenosa, repartido en 2 o 3 dosis al día. Ahora vamos a hablar de la neutropenia febril. ¿Qué criterios necesitamos para poder diagnosticarla? Pues un criterio de fiebre y un criterio de neutropenia, o una temperatura mayor o igual de 38,3 en una determinación aislada o una temperatura mayor de 38 grados mantenida durante más de una hora. Y un criterio de neutropenia, menos de 500 neutrófilos o menos de 1000 neutrófilos en el que preveamos un descenso en las siguientes 24-48 horas por su tendencia descendente. Esto es un esquema de lo que debe aparecer en una historia clínica, además de los ítems que nos van a ayudar
a estratificar por riesgo de complicaciones a la neutropenia febril. Tenemos que realizar una exploración física exhaustiva, no olvidándonos nunca de la cavidad oral y de los catéteres o el reservorio, que son lugares que a veces se nos olvidan, y pruebas complementarias básicas como analítica, hemocultivo, urocultivo, toma de muestras como el sudado, esputo, radiografía de tórax y ecografía abdominal según síntomas. Bien, vamos a necesitar y nos vamos a basar en 3 pilares para clasificar a la neutropenia febril por riesgo. Una es esta, es la escala MASC. Aquí aparecen los ítems que utilizamos y con ella clasificaremos a la neutropenia febril en alto o en bajo riesgo. La segunda es la escala CISNE, que nos ayudará a estratificarla en bajo, intermedio o alto riesgo. Y el tercer ítem en el que nos vamos a basar es este. Son muchos criterios cuya aparición de uno de ellos nos desestima directamente el manejo ambulatorio del paciente, lo que nos obligaría a mantenerlo en observación o incluso ingresarlo. Y aquí os dejo un algoritmo que unifica o integra esos 3 ítems de los que hemos hablado para ayudarnos a saber si un paciente debe ser ingresado o debe mantenerse en observación o podemos darle de alta, ¿vale? Cuando aseguramos la estabilidad hemodinámica del paciente, pues tendremos que pasar al paciente la escala MASC y tendremos que mirar todos esos criterios que aparecían por órganos y aparatos, cuya presencia pues nos desestimaba directamente el manejo ambulatorio. Si hay un criterio de esos o la escala MASC es de alto riesgo, manejo hospitalario directamente. Si por otro lado no hay ningún criterio presente y el MASC es de bajo riesgo, tendremos que ver si el tumor es hematológico o el tumor es sólido. Si el tumor es sólido, le pasaremos al paciente la escala CISNE, que ha sido validada solo para pacientes con tumores sólidos, por eso no la aplicamos en tumores hematológicos. Y la escala CISNE nos lo estratificará en alto, intermedio o bajo riesgo. Si el paciente es de alto riesgo, se ingresará. Si el paciente es de riesgo intermedio, mantendremos en observación hasta 24, 48 horas. Porque no solemos dejarlo tanto en observación y según la evolución pues valoraremos manejo ambulatorio por otro lado de ingreso y si el CISNE es de bajo riesgo pues podremos observarlo en observación unas 4 horas pasándole antibióticos, sueroterapia y tratamiento de soporte y podremos manejarlo ambulatoriamente después. Bien, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Es muy importante que de hecho tiene un valor pronóstico el hecho de que administremos al paciente una dosis de antibiótico de amplio espectro dentro de las primeras horas desde el pico de fiebre o en la primera hora en la que el paciente acude a urgencia. Este antibiótico podrá ser piperacilina tazobactam, cefepima, imipenem o meropenem. Bien, en los pacientes de alto riesgo con foco clínico, pues administraremos un tratamiento dirigido y en pacientes sin foco clínico, pues podremos continuar con el tratamiento empírico que con el que hemos iniciado y esperar a los resultados microbiológicos de los cultivos y si el paciente manifiesta algún foco de infección. En los pacientes de bajo riesgo el tratamiento será oral, ambulatorio y podremos administrar amoxicilina clavulánico más una quinolona, levofloxacino o ciprofloxacino. En pacientes alérgicos a la penicilina podremos empezar con vancomicina más amicacina o aztreonam y en cuanto al tratamiento ambulatorio podrá ser clindamicina más ciprofloxacino. Es muy importante que no esperemos a confirmar una neutropenia. En el caso de un paciente oncológico con un tumor sólido que ha tenido un pico de fiebre y que está en curso de tratamiento con quimioterapia,
tendremos que empezar el tratamiento de forma empírica y ya tendremos después tiempo de dirigir un poquito más el manejo. Bueno, y por último vamos a hablar del síndrome de compresión medular, que se produce habitualmente por la invasión o el desplazamiento de la médula o de las raíces de la cola de caballo por el propio tumor. Es muy frecuente, hasta el 10% de los pacientes la sufren durante su enfermedad. Los tumores más frecuentes que la producen son el de próstata, mama y pulmón, y la invasión o desplazamiento de la médula es normalmente a nivel dorsal, seguida de la lumbar. La invasión medular cervical es muy rara. ¿De qué depende la gravedad? Pues de la rapidez de la instauración de los síntomas. No es lo mismo que el paciente lleve 2 meses con dolor lumbar y que no haya tenido ningún síntoma neurológico, que el hecho de que un paciente empezara ayer con dolor y hoy haya progresado a una paresia del miembro inferior derecho, por ejemplo, ¿vale? Y la probabilidad de revertir una paresia, que es lo que más miedo nos da en principio, pues dependerá del tiempo de progresión de los síntomas. Bien, pues la clínica va a ir apareciendo de forma progresiva y habitualmente en este orden. La mayoría de las veces comienza con dolor y está presente casi en el 80% de todas las compresiones medulares. Después los pacientes notan una debilidad en las extremidades, que les cuesta moverlas, pueden notar parestesia, después incontinencia de esfínteres, urinario y fecal o impotencia, y por último se instaura una parálisis de los miembros. Para el diagnóstico va a ser importante percutir la apófisis espinosa, eso nos va a dar información para ver el nivel y una exploración neurológica exhaustiva. Como pruebas complementarias, pues realizaremos una analítica básica y una radiografía de columna en principio. La resonancia de columna urgente se solicitará sobre todo en casos en los que haya una clínica neurológica manifiesta y sospechemos una compresión medular establecida. Bien, pues una vez hayamos diagnosticado al paciente mediante una resonancia magnética o incluso si está pendiente de la resonancia pero tenemos una alta sospecha clínica y el paciente está sintomático, pues iniciaremos corticoides. Le daremos en primer lugar un bolo de 8 o 10 miligramos intravenoso de dexametasona y posteriormente lo dejaremos con una dosis de mantenimiento, habitualmente de 4 o 6 miligramos cada 8 horas. A las 72 horas podremos comenzar a disminuir los corticoides de 2 miligramos en 2 miligramos habitualmente e incluso pasarlo a vía oral. No olvidar el protector gástrico. Si el paciente no se puede movilizar, valorar una heparina profiláctica. Y si vamos a mantener los corticoides a altas dosis durante más de 2 semanas más o menos, tendremos que establecer una profilaxis con trimetoprim sulfametosazol para prevenir neumocistis. Lunes, miércoles y viernes un comprimido. Bien, con esta compresión medular, ¿qué vamos a hacer? Pues tendremos que valorar si está indicada hacer una descompresión quirúrgica. En ese caso contactaremos con neurocirugía del hospital clínico o valoración por oncología radioterápica también por el hospital clínico. También podremos consultar nuestro servicio de urgencias con traumatología para valoración. Pues en pacientes que tengan una buena situación basal, que tengan una supervivencia mayor de 4 o 6 meses estimada, que tengan un tumor controlado o que el tratamiento pueda ser con intención curativa. En este caso, ante una inestabilidad mecánica y pacientes que hayan ya recibido tratamiento con radioterapia, pues contactaremos con neurocirugía para valorar esa descompresión quirúrgica. En caso de pacientes en tratamiento paliativo, que tengan un mal pronóstico a corto plazo, menor de 4 o 6 meses, pues contactaremos con radioterapia para una radioterapia paliativa. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Es un breve resumen de las urgencias oncológicas más frecuentes que os vais a encontrar con más frecuencia en la puerta.
Y nada, que os esperamos en el Hospital de Día de Oncología, que sois todos bienvenidos y estamos en la 4400. Chao.